Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda que recientemente analicé desde Acción hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, aquí tenemos el gráfico de Iberdrola que se encuentra bastante fuerte. Es verdad que ya ha cumplido los objetivos que habíamos avisado en el canal por estos rectángulos rotos al alza y recientemente también cumplió el otro objetivo, en este caso bajista, por divergencia. Fíjate que fue a cumplir el objetivo bajista y a partir de ahí viene la recuperación desde la zona de la media. Por tanto, primera zona de soporte importante, la media de 200, también soporte los 12,70. Como única zona de resistencia tendríamos los máximos de la historia en el entorno de los 14,26. Si nos vamos a gráfico semanal, obviamente la tendencia es claramente alcista, pero aquí solo tendríamos un problema, y es que el precio se encuentra un poquito alejado de soportes importantes. El soporte importante de largo plazo estaría en la media de 200 semanal y también soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, Inditex. Vamos a empezar por gráfico semanal. Clara tendencia alcista, sobre todo aceleró las subidas tras la superación de esta zona de máximos de la historia. A partir de ahí, Inditex ha subido como un cohete, aunque ahora hay que tener cierta precaución porque ya no está a valoración tan atractiva y ahora tenemos cierta resistencia de los 56,34. Además, si nos vamos a gráfico diario, aquí tenemos una primera señal negativa tras la aparición de este hueco bajista e incluso tras perder los 50 euros podríamos hablar de una especie de divergencia. Por tanto, cierta precaución ahora en el corto plazo. Eso para el que esté dentro de Inditex y el que esté fuera, pues yo le exigiría una corrección proporcional a lo que ha subido previamente, una corrección relativamente importante. Como positivo para los que estén dentro de Inditex es que la media de 200 está en fase ascendente, aunque últimamente está disminuyendo un poquito la pendiente. Precaución si pierde los 48,93. Nos vamos a la siguiente, Indra, donde aquí ya se había cumplido los objetivos por hombro cabeza hombro invertido, por segundo impulso alcista, y lo último que decíamos era que había que tener cierta precaución tras la activación de una especie de hombro cabeza a hombro. El objetivo era zona de los 15,20 aproximadamente, eso sí, lo último que decíamos era que tenía soporte en niveles de 16,05 aproximadamente. Como positivo es que ha superado la primera zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla, en los 17,45, por tanto ha dado una nueva señal de fortaleza de corto plazo. Y ahora veremos si tiene continuidad. Sería negativo ya perder niveles de 16,05. Si consideramos esto una estructura rectangular roto al alza, pues podríamos proyectar un objetivo, en este caso alcista, hacia niveles de 18,54. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Colonial. En el medio y largo plazo el gráfico habla por sí solo y en el corto plazo, si ampliamos el zoom, vemos que está lateral. Zona de resistencia en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 6,54. Zona de soporte los 4,58, 4,67 y 4,93. IAG. Bueno, aquí IAG lleva ya una trayectoria alcista bastante importante. Ya ha llovido desde que aquí decíamos que era una zona de soporte importante, la parte baja del canal. Desde estos niveles de 1 euro ahora está cotizando a 3,66. ¿Sabíamos aquí abajo que iba a llegar a 3,66? Para nada. Lo que sabíamos era que estaba en zona de soporte y en zona de soporte no es descabellado que se produzca un rebote. Ahora, si fuiste siguiendo este rebote, después avisamos de una estructura de canal descendente rota al alza que se terminó cumpliendo. Después también te activó otra estructura, en este caso por canal ascendente rota al alza, y después todavía superó una zona de resistencia importante, esta zona sombrada amarilla, y a partir de ahí todavía se aceleraron más las subidas. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta en IAG? Bueno, de momento la tendencia es alcista, eso sí, fíjate dónde está el precio y fíjate dónde está la media de 200 diaria, bastante alejada. Tuvimos una pequeña corrección de corto plazo desde los 3,70 a niveles de 3,37, pero aquí te dejo una vela con sombra inferior. Por tanto, primer nivel de soporte los 3,37, primera zona de resistencia los 3,71. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí tenemos el mismo problema que en gráfico diario. Fíjate dónde está el precio y dónde está la media de 200 semanal, muy alejado. Repito lo de vídeos anteriores, ¿tiene que decir esto a la fuerza que vaya a corregir inmediatamente IAG? No, perfectamente puede seguir con las subidas, pero al igual que perfectamente puede seguir con las subidas, también perfectamente puede venir una corrección proporcional y no pasar absolutamente nada. Es decir, puede venir una corrección del 25% y se podría quedar tan tranquila. Por tanto, hubo bastantes momentos para incorporarse anteriormente a IAG, ahora quizás no sea el mejor timing de entrada, pero ya depende un poquito del plan de inversión de cada uno.
Nos vamos a la siguiente, Laboratorio Robi. Bueno, Laboratorio Robi, aquí tenemos gráfico semanal donde podemos ver una corrección proporcional a lo que había subido previamente. De momento la corrección proporcional ha llegado a la zona entre el 50 y el 61,8% Fibonacci. Sería importante no perder el nivel de los 57 euros, pero antes de llegar a zona de 57 euros también tendría zona de soporte importante en la media de 200 semanal. Veremos si desde aquí es capaz de reestructurarse. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tendría una primera zona de resistencia en los 64,95. Sería positivo superar para corto plazo este nivel y después más arriba ya tendría un obstáculo más importante. Estamos hablando del obstáculo de la media de 200 que está en fase descendente, media de 200 diaria, y también del obstáculo de esta zona pivote importante, zona que antes era resistencia y que aquí te funcionó de soporte. Estamos hablando de esta zona sombreada amarilla entre los 70,80, 71,80. Bien, ya nos vamos a la siguiente, Logista. Aquí tenemos gráfico diario donde podemos ver que se encuentra en tendencia alcista, además con una subida bastante escalonada de mínimos y máximos crecientes. El primer soporte importante estaría en esta zona de los 28,20. Fíjate que esta zona antes era resistencia y aquí te frenó las caídas del precio. Y como zona de resistencia tendríamos únicamente zona de máximos de la historia, zona de los 30,62. Por tanto, de momento, tendencia alcista de medio, largo y corto plazo. El primer soporte importante, los 28,20. Nos vamos a Mapfre. Bueno, Mapfre, después de haber cumplido los objetivos que habíamos propuesto, ahora lo que está realizando es una estructura bastante lateral. Aquí la podemos dibujar en color amarillo, con zona de soporte los 2,36, zona de resistencia los 2,56. Si supera los 2,56 podríamos proyectar un objetivo alcista hacia niveles de 2,74 aproximadamente. En cambio, si pierde la zona de soporte de los 2,36, habría que empezar a tener precaución porque en vez de proyectar objetivo alcista lo proyectaría a la baja. Eso sí, tendríamos como aliado de los alcistas la media de 200 que sigue en fase ascendente. Aquí tendríamos soporte. Nos vamos a Merlin. Bueno, Merlin, una vez que te cumple el objetivo por segundo impulso alcista, sucede bastantes veces que cuando se cumplen objetivos, a veces vienen recogida de beneficios por parte de los inversores y fue lo que ha sucedido en Merlin. Se cumplió el segundo objetivo por Fibonacci y a partir de ahí han venido caídas. Vamos a ver mejor gráfico semanal porque aquí está bastante sucio. Aquí se aprecia bastante mejor la primera zona de resistencia que serían los 10,58, primera zona de soporte la media de 200 semanal y niveles de 9,15. Nos vamos a Naturgy, empezamos por gráfico semanal donde se puede apreciar una tendencia lateral desde el año 2021, zona de resistencia los 26,69, que sería zona de máximos de la historia, zona de soporte importante los 18,31. Veremos por dónde acaba rompiendo, de momento está bastante lateral. Por el camino tendría resistencia también en esta zona sombreada en el entorno de los 24,09, 24,14. Si nos vamos a gráfico diario, como positivo tenemos que se ha rellenado ya este hueco bajista y como positivo es que la media de 200 está de nuevo girado al alza y se encuentra actuando de soporte. También tendríamos soporte en los 22,42. Nos vemos a la siguiente, Puig Brands, una compañía que desde que empezó a cotizar no ha hecho más que máximos y mínimos decrecientes. De momento no ha dado demasiadas alegrías a los inversores y como niveles a vigilar, vigilaría por un lado primero esta directriz que viene uniendo máximos, aquí tendríamos resistencia y también resistencia en este entorno de los 18,53 aproximadamente. Como soporte vigilaría los 17,21. Redeia. Bueno, aquí en Redeia avisamos de que podían venir subidas tras la activación de este rectángulo amarillo roto al alza. A partir de ahí las subidas llegaron hacia la zona de máximos de la historia. Y aquí máximos de la historia te dibujo una divergencia bajista, una divergencia que de momento todavía está activada. El objetivo sería llegar a zona de 15,66. Eso sí, de momento la media está en fase ascendente y también tendríamos zonas de soporte importante en los 16,05. Mejoraría el gráfico si supera los 16,94 y anularía la divergencia en caso de superar niveles de 17,49. Repsol. Bueno, Repsol que ha tenido un rebote relativamente importante desde niveles de 10,88 a niveles de 12,02, aunque este rebote de corto plazo de momento no cambia nada de fondo. De momento la media sigue en fase descendente, media de 200 diaria, y de momento no ha batido ninguna resistencia importante.
La primera resistencia la tendríamos en los 12.03 y después en los 12.48. Para volver a confiar en Repsol, yo le exigiría que me formase alguna estructura clara alcista. Nos vamos a SACIR que después de cumplir el objetivo por canal ascendente roto al alza, desde una zona de resistencia importante, a partir de ahí se ha venido abajo. Te ha dejado un hueco bajista que es resistencia y lo último que ha hecho pues ha sido moverse de manera lateral. Fíjate que la media está plana, por tanto no está demasiado interesante. Tiene zonas de resistencia en los 3.34, primera zona de soporte los 2.88. Nos vamos a Banco Santander, que parece que de nuevo está cogiendo fuelle desde la media de 200, tiene zona de soporte los 4.25, primera zona de resistencia los 4.74, los 4.81, los 4.94, 4.97, es decir, tiene importantes obstáculos por el camino. Ya en caso de dejar atrás estos niveles, ya la siguiente zona de resistencia estaría en los 5.39 o en los 5.54. Nos vamos a Solaria. ¿Qué decir de Solaria que no venimos comentando en los últimos meses? Muy débil, muy bajista, máximos y mínimos decrecientes, sin dar señales de debilidad, bastante peligrosa y de momento a nivel técnico habría que seguir teniendo precaución. Quizás puedas pensar, no, es que está muy barata. Ya, y aquí también estaba barata, aquí estaba barata, aquí estaba barata, aquí abajo barata, más abajo barata. El caso es que cada vez se encuentra más barata. Por tanto, mucho cuidado con comprar compañías que se encuentran cayendo a desgollo porque parece que no puede seguir cayendo y cuando parece que no puede seguir cayendo viene otro tramo de caídas. Lo dicho, yo seguiría teniendo precaución, me esperaría que me formase alguna estructura de suelo en caso de querer invertir en Solaria y si nos vamos a gráfico semanal vemos que la media de 200 sigue en fase descendente y tiene una zona de resistencia clave en los 12.69. Fíjate que antes era soporte y una vez se pierde esta zona importante, aquí ya tatuó de resistencia. En cualquier momento puede venir un rebote, no lo niego, pero es que no merece la pena debido al riesgo que tiene invertir en Solaria. Ahora, que después de estas caídas te forme alguna estructura tipo doble suelo, tipo hombro-cabeza-hombro invertido, una divergencia alcista o alguna estructura similar, bueno, pues ahí ya habrá tiempo de cambiar de chaqueta. Aquí somos oportunistas, cuando está bajista toca estar fuera y cuando está alcista toca buscar compras. Bien, nos vamos a la siguiente, Telefónica. Bueno, Telefónica que sigue con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 4,91, aunque en el corto plazo está teniendo ciertas dificultades desde que te activó esta divergencia bajista. Tiene una primera zona de soporte en los 3,88, después soporte en los 3,77 y soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Unicaja, que se encuentra con el precio atacando zona de máximos de la historia, una zona que antes ya se le resistió. De hecho, aquí te dibujó una divergencia bajista que avisamos en el canal, una divergencia que se terminó cumpliendo y una vez que se cumple la divergencia, de nuevo se retoman las alzas. Veremos si es capaz de romper esta resistencia, lo cual sería positivo. En caso de superar la zona de los 1,32, podríamos proyectar un objetivo por segundo impulso. De hecho, lo voy a dejar aquí marcado por si acaso. El objetivo sería llegar a zona de 1,54. Eso en caso de superar claramente la zona de máximos de la historia, lo cual no estaría sencilla. Ahora, como soportes, vigilaría los 1,20, la zona de la media y ya para medio y largo plazo, muy importante, el nivel de 1 euro. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.